En 1918, el 8 de junio de 1918, un eclipse de sol. Vamos con el eclipse de sol. ¿Recuerdan ustedes que en varios programas de Reescribiendo tu Destino conversamos acerca del eclipse del 8 de junio de 1918, en donde soldados de Estados Unidos fueron hacia Rusia y desembarcaron en la ciudad de Vladivostok con la intención, según digamos, el presidente Wilson, presidente en ese momento, de proteger a los checoslovacos que estaban, digamos, en la en la Primera Guerra Mundial, ¿de acuerdo? También participando en la Primera Guerra Mundial, quería, digamos, Estados Unidos protegerlos. ¿Por qué? Porque se había retirado Rusia, se había retirado de la Primera Guerra Mundial. Ok, bien, pero regresamos a esto. Entonces, vimos cómo este eclipse lleva a los marines, a los soldados en los barcos hacia Rusia para ocupar Rusia, y la intención en el fondo era tratar de retirar al gobierno que había reemplazado al zar Nicolás, ¿no? En febrero de 1917 hubo una primera manifestación de la Gran Revolución Rusa de 1917, vino en dos partes y después vino una tercera parte que fue la Guerra Civil Rusa. Entonces, capturan al zar Nicolás, Kerensky, digamos un ruso del partido menchevique, toma el poder, pero él mantiene el compromiso de seguir en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, al lado de, digamos, Francia, al lado de Inglaterra. Les cuento todo esto porque tiene relación con la gripe, ¿de acuerdo? Y las atrocidades del presidente Wilson con esta epidemia. Bien, entonces, los rusos siguen en la guerra. Viene la segunda parte de la Revolución Rusa, ya propiamente de la Revolución de Octubre, con Lenin, y firma un tratado de paz con Alemania. Se retira, ese tratado de paz se firmó a comienzos de, a ver, aquí yo lo tengo anotado, se firmó el 3 de marzo de 1918, el tratado de paz de Brest-Litovsky, que se firmó entre Rusia y Alemania, y el retiro de los rusos de la Primera Guerra Mundial le costó a Rusia perder Polonia, Lituania, Letonia y Finlandia también, que estaba bajo su poder. Estonia lo perdieron. Bien, entonces, y en el 2018 no estaban los rusos en la Primera Guerra Mundial. Eso por un lado. Bien, pero este eclipse, ¿de acuerdo? Vean ustedes aquí, lo sigo ampliando, no coge China, la umbra, no coge Japón. ¿Y por qué menciono este? Porque en el año de 1918 estalla la gripe, le llamaba la gripe española, y que nosotros aquí, yo particularmente digo, gripe española es igual a pandemia de Woodrow Wilson. Esa es la gripe de Wilson, ¿de acuerdo? Que causó en el mundo entre 50 a 100 millones de personas. No se ponen de acuerdo con la cifra porque no se conoce, pero se estima que superaron los 50 millones. Todos los que murieron en la Primera Guerra Mundial, todos los que murieron en la Segunda Guerra Mundial, no alcanza a los que mató la gripe, la llamada gripe española. ¿Y por qué se puso la gripe se le puso por nombre española? Porque justamente España, que no participó de la Guerra Mundial, estaba neutral, veía que se presentaban casos de gripe y la gente se enfermaba, moría en España. Ellos anunciaban, y no lo anunciaban los ingleses, no lo anunciaban los alemanes, no lo decían los norteamericanos. Entonces, por eso se quedó acuñada con la expresión, es una gripe española que viene de España. No es así. Bien, entonces, el 4 de marzo de 1918 se presenta oficialmente el primer caso de la gripe española en Estados Unidos. Pero los eclipses de sol, y este es el eclipse del 8 de junio, los eclipses cuando cruzan la umbra de un país, ya un año antes están dando sus manifestaciones, y se ha registrado que en octubre del año de 1917 habían casos de gripe
en Estados Unidos. Bien, entonces, finalmente Estados Unidos le declara la guerra a Alemania. Había estado reticente, no quería entrar, Wilson no quería entrar en guerra con Alemania, no quería participar de la guerra en Europa. Se produjo un hundimiento del barco Lusitania de parte de los alemanes hacia los ingleses, murieron decenas de norteamericanos ahí, pero aún así el presidente Wilson estaba sin querer entrar en la guerra, hasta que finalmente le declara la guerra a los alemanes en abril de 1917, pero no tenían un ejército. Entonces convocan a todos los norteamericanos que podían ir a la guerra y los van entrenando en varios campamentos. Y ahí es donde comienza a aparecer la gripe. O sea, esta gripe que mató a millones y millones de seres en el mundo salió de Estados Unidos. Y para junio del año 1917, ya soldados norteamericanos que habían sido entrenados llegan a Francia. Y en Francia comienza a manifestarse la gripe española. Por eso que dicen que también habría aparecido en Francia y no en Estados Unidos. Apareció, pero ¿de dónde nació? Nació en Estados Unidos. Y todo esto tiene relación con el eclipse de 1918. Entonces, el presidente Wilson, con su comandante en jefe de los ejércitos, debatían si deberían o no enviar a los soldados a Europa para la guerra mundial. Y estaban en que sí, que no, pero que si los llevamos se podría propagar la gripe en Europa, y si no lo llevamos, entonces mostraríamos debilidad los norteamericanos y los aliados que estaban perdiendo, digamos, la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial. Entonces, finalmente, Wilson dijo, váyanse los militares. Entonces ahí se comienza a propagar esta gripe por Europa, y también tiene que haber llegado a Rusia. En 1918, más de 1 millón de soldados alemanes, conforme he leído, usted lo puede leer en YouTube, en Google, en YouTube, ¿sí? Perdón, en Internet, ¿de acuerdo? Que tuvieron que suspender sus batallas los alemanes, porque enfermos y enfermos y enfermos. Y eso es lo que aprovecharon justamente los aliados para irse contra los alemanes. Pero vean ustedes todo lo que causó los soldados norteamericanos. Era el arma secreta, en todo caso, del presidente Wilson para acabar con esa guerra. Destrozos y medios, muertes, millones y millones de personas costó esa guerra por esta gripe. Y el eclipse de 1918 lo explica, y conversaremos más ampliamente en nuestra conferencia en San Antonio, Texas, cuando veamos el eclipse del 14 de octubre de este año 2023, ¿de acuerdo? Bien, y entonces aquí vamos a mencionar, aquí está la juramentación del presidente Wilson, ¿okay? Aquí está justamente, que fue el 4 de marzo de 1913. Vean ustedes, el eclipse del 8 de junio cayó en la casa número 12. Y justamente toda una operación silenciosa, maquiavélica, se transporta a Europa para enfermar a la gente. Y Plutón se encontró en 28 grados de Géminis, en el ascendente, y justamente 28 grados de Géminis en realidad es un grado de Plutón en la constelación de Orión. Y aquí justamente lo que quiero mencionar, Plutón está en la constelación de Orión, el eclipse del 8 de junio en la casa número 12, aquí está la trayectoria del eclipse, y ahí está Orión. Plutón justamente en la constelación de Orión, y descarga su influencia en los 28 de Géminis. Bueno, entonces vean ustedes la gráfica, y ahora sí, díganme ustedes, amigas, amigos, ¿qué podemos esperar de este eclipse del 14 de octubre? Tú que estás en el Perú y lo vas a ver, tú que estás en Ecuador, en Colombia, en Estados Unidos, en México, que va a oscurecer las 3 Américas, ¿qué podemos esperar? ¿Cómo vamos a sortear este eclipse del 14 de octubre de 2023? Sobre esto seguiremos conversando, amigas, amigos, en nuestros programas siguientes. Bien, ya hemos señalado que para Colombia es fatal para la continuidad del gobierno de Gustavo Petro,